Personajes de psicología que cambiaron la historia. Nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, en la actualidad Pribor, en la República Checa. Sigmund Freud, Shlomo, nombre hebreo, creador del psicoanálisis, la denominada segunda fuerza de la psicología. Fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres y un varón. Tenía además 2 hermanastros de uno de los 2 matrimonios anteriores de su padre. En 1860, cuando contaba con 3 años de edad, su familia se trasladó a Viena, esperando el padre recobrar la prosperidad perdida de su negocio de lanas. Educado sin religión y permaneció incrédulo, sus lazos con el judaísmo no fueron ni religiosos ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura. En 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina. Estudiante poco convencional, pero brillante, fue ayudante del profesor E. Bruck en el Instituto de Fisiología de Viena. En 1880 conoció al que sería su mentor, Joseph Breuer. Él desarrolló el método catártico o la curación a través del habla como tratamiento para los trastornos nerviosos, mientras trataba a una paciente conocida como Ana O. Entre 1880 y 1882, la participación en el tratamiento de esta paciente le permitió a Freud retomar este concepto para desarrollarlo en su teoría psicoanalítica. Los 2 hombres coescribieron el libro Estudios sobre Histeria, publicado en 1895, el cual es considerado como el texto fundador del psicoanálisis. En 1881 se graduó como médico, trabajó bajo la dirección de Theodor Meinhardt en el Hospital General de Viena. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. En 1886, Freud se casó con Martha Bernays y abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar neurosis como la histeria utilizando la hipnosis y el método catártico, para posteriormente abandonarlas ambas técnicas en favor de la asociación libre, animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia que pasara por su mente, desarrollada por él entre los años 1895 y 1900, impulsado por las experiencias con sus pacientes histéricas. En 1899 se publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, la interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana, el psicoanálisis. El primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis fue en 1902 al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario. Era como si de repente el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad. Internacionalmente obtuvo su primer reconocimiento oficial en 1909, cuando la Universidad de Clark en Worcester, Massachusetts, le concedió el título honorífico Doctor Honoris Causa con un ciclo de conferencias para dar a conocer el psicoanálisis en los Estados Unidos. Freud experimentó la primera disensión interna de su doctrina en octubre de 1911, cuando Alfred Adler y 6 de sus partidarios se dieron de baja de la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Ya se gestaba la que Carl Gustav Jung protagonizaría en 1914 con más graves consecuencias y que amenazaría con desestabilizar todo el edificio psicoanalítico. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una gran incapacidad y finalmente sordera del oído derecho, lo obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad del habla.
En 1938, tras la anexión de Austria por parte de Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Su hijo, Martin, fue detenido durante todo un día. Una semana más tarde, su hija Ana fue interrogada en el cuartel general de la Gestapo. Estos hechos lo llevaron a convencerse de la necesidad de partir. Gracias a la intervención in extremis de Marie Bonaparte y Ernest Jones, consiguió salir del país y refugiarse en Londres, Inglaterra. En sus teorías del desarrollo psicosexual y el complejo de Edipo, establecía algo que para esa época no era muy normal de aceptar, asimilar y comprender, ya que Freud decía que los niños tenían sexualidad desde que nacen y sus acciones eran impulsadas por el deseo del placer. Las obras completas en español de Freud se componen de 24 volúmenes en su edición basada en Stanford Edition. La importancia de sus obras fue la creación de un campo de la psicología y su teoría de la personalidad, tal vez el más importante hasta la actualidad. Separa nuestra mente en tres conceptos: el ello, el yo y el superyo. Esta teoría de personalidad divide la psique humana según las funciones que desempeña cada elemento. Freud realizó un autoanálisis tras la muerte de su padre. Por consiguiente, al realizar este autoanálisis y analizar sus propios sueños, Freud confirmó su creencia de que los varones jóvenes tienden a amar a sus madres y a odiar a sus padres, estableciendo esto como el complejo de Edipo. Según la definición que nos proporciona García Vega 1992, el complejo de Edipo empieza desde los primeros años de vida, cuando la madre cuida, alimenta y se encarga de su higiene, por lo que se dice que es su primera seductora, además en su primer objeto de deseo. Alrededor de los 3 años se inicia la masturbación, por lo que la madre le prohíbe tales actos, y de esa manera acude al padre, quien le amenaza de cortarle esa cosa que exhibe de manera terca. Por esa razón, el niño queda con la idea de que el padre puede castrarlo, y por ello se le crea una especie de odio y aberración, además por el hecho de que él puede poseer a la madre, su objeto de deseo. Finalmente, cuando finaliza esta fase, el niño termina identificándose con el padre, superando esta etapa con éxito. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, le recordó a su médico personal, Max Schur, su promesa de sedación terminal para ahorrarle el sufrimiento agónico. Fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green, en el Reino Unido, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa. A pesar de los implacables y a menudo apremiantes desafíos a los que sus ideas tuvieron que enfrentarse, tanto en vida como una vez desaparecido, Freud se convirtió y sigue siendo una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla.